Paz de Cristo, amados hermanos, paz de Cristo, amadas hermanas, iglesia del Señor. Seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos difíciles que se acercan. Yo sé que no es fácil, pero en Cristo somos más que vencedores. Lo importante no es verte en un video, presentarte para que las personas te vean cómo te ves, cómo está tu vestuario, cómo te miras, donde tú te encuentras. ¿Sabes qué es lo más importante? Lo más importante es que tú prediques la palabra del Evangelio de Jesucristo, porque el que tú vas a presentar no eres tú el que te vas a presentar, es a Cristo. Mostrarle al mundo que el mundo está en un caos y se pierde, tiene miedo, no haya ni qué hacer y la gente se deleita en sus pecados, fornicaciones, adulterio, drogas, borracheras y se entretiene con tantas cosas que no lleva a nada de bendición. Yo sé que no es fácil el Evangelio de Jesucristo porque es un camino muy angosto y cada día el Señor te va a ir moldeando en ese camino y te va a ir poniendo, de una vez te va a ir poniendo muchos obstáculos y muchas trabas, muchos retos en la vida, pero lo importante es llegar a la meta, porque como hombre de Dios, como pueblo de Dios, las hermanas como intercedoras, tenemos que seguir adelante. No importa lo que venga, no importa lo que pase, lo importante es tener la aprobación de Dios, tener la bendición de Dios en nuestras vidas, estar orando unos por otros, estar en ayuno y oración sometido en la presencia del Señor, estar sometido en su presencia, en su amor, en su gloria y en su bendición. Porque lo que quiere es que nosotros nos humillemos cada día más, nos comencemos a someter a Él, porque en Él hay grandes promesas y grandes victorias. Y por eso tenemos que someternos a Él, al Señor. Todos tenemos grandes y tremendos testimonios de dónde Dios nos sacó. Y siempre a veces el Señor nos recuerda de dónde Dios te sacó. Por eso no podemos ser vanagloriosos, ni tampoco podemos creernos más que otro, porque el grande se llama Jesucristo. Hay que ser siempre humilde, reconocer tus errores y siempre estar en oración y pedirle al Señor a dónde es que tienes que caminar, a dónde es que tienes que ir, porque a veces interpretamos las palabras, porque a veces nos anclamos en lugares donde Dios no nos quiere tener. El tiempo de cada lugar donde tú te encuentras es con un plan y un propósito. Después de allí te tienes que mover. Yo lo sé que a veces es muy difícil cuando hay una familia, cuando hay niños, andar de un lado a otro, caminando, te mueves de un estado a otro, pero siempre, a pesar también que tienes tu familia, que es una bendición, siempre el Señor también te guarda y siempre te va llevando a esos lugares donde tienes que ir para ser de bendición, para evangelizar, para hablar de la palabra de Dios, para decirle a este mundo que siempre está perdido con miedo, que hay una salida a la prueba, que hay sanidad, que hay bendición, en Él hay vida eterna, en Él hay paz y gozo. Y a veces nos tenemos tanto miedo a los procesos para entrar al Señor y el Señor nos llama, a veces con cuerdas de amor, pero a veces también nos llama el Señor con cuerdas de dolor. A unos nos llama fuertemente, a otros los ha llamado suave. Otras personas que son criadas en el Evangelio desde niño y pues no han pasado esos tiempos de dolores cuando Dios te llama en esos tiempos difíciles de dolor. Pero esas personas también, a pesar que han sido criadas en el Evangelio, también tienen prueba y lucha como hijos de Dios, como las hermanas hijas de Dios. Sigamos adelante, sigamos perseverando, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, no por nuestra carne. Yo sé que en todas las iglesias y en todos los lugares hay reglas, yo lo sé, tanto en México, tanto en Estados Unidos, siempre hay alguien
que está al frente de, de todos los concilios, pastores, evangelistas, misioneros, siervos y siervas. Yo lo sé que todo es un orden, pero ¿sabes algo? Nosotros siempre cuando nos movemos de una iglesia a otra tenemos que llevar una carta de recomendación de dónde nos congregamos. Esa carta implica tu referencia y tu bendición. Cómo tú te has portado el tiempo que tú te has congregado en esa iglesia. ¿Cuál fue tu testimonio? ¿Fue de servicio? ¿Fue de bendición? Y las cartas son para eso. Porque así los pastores, cuando tú entregas la carta a otro pastor, pues ya más o menos sabe el testimonio de tu vida y él sabe que tú eres un buen obrero para trabajar en la obra del Señor. Porque todo es un orden. Yo lo sé que todo es un orden y nosotros no podemos estar en otros lugares cuando estamos en pleito, en rebeldía, estamos totalmente haciendo guerra. ¿Y cómo tú vas a ser instrumento de Dios de esa forma? O no te quieres someter al Señor, porque todo es a base de sometimiento. Hasta el que va a cantar un especial al Señor, cuando hay especial que tú tienes que cantar, pues para eso te tienes que someter al Señor, porque el que le vas a cantar es al Señor, para que la iglesia pueda sentir el gozo del Señor, la unción, el fuego de Dios. Pero usted el que le va a cantar no es a la gente, usted el que le va a cantar pues no es a los hermanos y a las hermanas que le vas a cantar, el que le vas a cantar es a Jesucristo, adoración a Él. Y después vendrán bendiciones que el Señor va a radiar a través de tu alabanza, que tú le cantes al Señor y el Señor bendecirá a su pueblo, a su iglesia, a través de su alabanza. Bueno, siempre hay concilio, siempre hay reglas en todas las iglesias, y tenemos una carta que siempre llevamos cuando nos movemos de un lugar a otro, y a veces esos concilios, esas reglas, no las respetan en muchas iglesias, incluyendo los pastores, que nadie quiere hablar de esto porque eso es muy delicado. A ver, siempre lo he dicho, amado hermano, yo no sé si usted comparte eso conmigo, amada hermana. A ver, el que sabe cocinar, déjelo en la cocina, que sabe cocinar muy rico. El que sabe cantar, déjelo en el canto, que ese es su don de él. Allí va a comenzar a dar fruto a través del canto, porque no todos podemos cantar. Siempre hay dones que Dios regala, precioso de mi Señor, que son todos guiados por el Espíritu Santo. El que sabe cantar es un don del Señor, y se aprende la alabanza rápido. Y le da el don, le da el toque de afinación, porque ese es el don que Dios le ha regalado. Podemos corear, podemos estar coreando la persona ahí cantando las alabanzas en grupo, pero el que tiene el don de canto se aprende las alabanzas de una vez, con solo escucharla. Lo escucha una, dos, tres veces y ya de una vez pum, la agarra y de una vez comienza a afinarse la voz. Y comienza a cantarla bien bonito, y a veces la canta, a veces quizás un parecido o más bonito que el verdadero salmista que canta esa alabanza. Pero eso es un don de Dios, no es un don de los hombres, es un don de Dios. El que tiene el don de servicio, déjelo en el don de servicio, porque ese es el don donde él va a dar fruto. Pero a veces estamos como mal organizados, o quizás llegamos con carta nuevo y no queremos, no sé si es envidia o en Nicaragua decimos nosotros un dicho, yo no sé en México o en Estados Unidos qué palabra, decimos: pone un indio a repartir chichi y se cree el dueño. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Y a Él nosotros tenemos que hacer todo para Él. El pastor es guiado por el Espíritu Santo.
Si te llegó una carta de una iglesia y todavía estás confundido, que no crees esa carta, que crees que es falsa, o tú crees que es algo raro, o tú no has visto los frutos de esa persona, entonces llama al pastor, que el pastor no va a hablar mentira, el pastor va a decir la verdad. Si usted es un hombre de Dios y usted es un siervo de Dios, el pastor va a decir que usted es un hombre de Dios y usted está listo para servir. Pero si usted no es un hombre de Dios, usted no se congregaba, usted no ayunaba, usted no oraba, usted nunca hizo nada por la iglesia, usted no se metió en el servicio del Señor, usted se fue, cuando usted se fue de esa iglesia, se fue en guerra con su pastor donde usted estaba. Y el pastor todo eso lo va a decir cuando pide una referencia, porque hay pastores que al comienzo no le dicen nada a usted, pero conforme usted se va congregando en ese lugar, pues el pastor, el Espíritu Santo le va dando al pastor quién es usted y también le va viendo también su forma de comportarse. Entonces, pero si por ejemplo, si yo me voy para México, hay mucha gente que a mí no me conoce en México. ¿Quién es Manuel de Jesús? A mí me conocen en Nicaragua y en España como hombre de Dios. Pero en México quizás no me conocen. Hay hermanos en Estados Unidos que sí me hablan, pastores que están en Estados Unidos que son de México. El obispo Sergio Maffei, que está en Estados Unidos y ha estado aquí, el obispo estaba trabajando aquí y sigue trabajando, me conoce. Pero hay gente que a ti no te conoce. Entonces, y tú llevas una carta y a veces esa carta, lo que quiero llegar es que a veces esa carta no la respetan. A veces esa carta que llevas de tu pastor, a veces no la respetan. Y comienzan como no sé, como a cuestionarlo, que aquí no tenemos la formación de tu iglesia, que aquí son otras cosas, aquí son otras reglas, y yo creo que tú acabas de venir, pero yo no sé de dónde tú veniste, y entonces, hermano, primeramente hacemos sentir mal al hermano o a la hermana. Segundo, somos hijos de Dios y por lo tanto nos tenemos que respetar. Llega la prueba también del pastor en la iglesia, ¿vale? Porque el pastor es humano, tiene sus errores y quizás la esposa es tremenda también del pastor. Y por estas razones, mucha gente se va de las iglesias porque no aguanta la prueba. Y a veces Dios la permite, esa prueba, para moldear tu carácter, moldear tu paciencia y que seas humilde, porque a veces somos altivos, somos soberbios, nos encerramos en nuestro propio yo. Pero también hay otra cosa que aprendí, que a veces la prueba de Dios, pero a veces también es las actitudes del hombre humano, que no es prueba de Dios, sino que el hombre le gusta estarte humillando, pisoteándote, despreciándote y sintiéndose mejor que tú y tratar de brillar, pero ¿para quién? Para que lo vean a él nada más, pero no para Cristo. Eso también lo aprendí en el camino. Pero cuando es prueba de Dios, a veces Dios permite esa prueba. Y mucha gente que ha estado corriendo, que ha estado caminando en el camino del Señor, se ha caído y ahora mismo estén en el mundo. Porque pusieron la mirada en los hombres. Se comenzaron a pelear con los hombres en las iglesias, en los líderes, con los líderes y con los pastores. Han hecho tremenda guerra y ahora están en el mundo. En conclusión, ¿cuál es mi mensaje? Sea pastor, sea líder, sea un hermano, sea un hermano, usted no ande poniendo la mirada en hombre, ponga la mirada en Jesucristo y déjese guiar por el Espíritu Santo. Porque el que habla de ti, el que habla de mí y de ti, no es los hombres, es el Espíritu Santo, es el que habla.
Nosotros podemos llevar una carta de nuestra iglesia. Esa es la formación de todo concilio, de toda iglesia. Hay que llevar una carta de donde tú te congregaste, pero ¿sabe quién es el que va a dar testimonio de ti? Aparte de la carta, es el Espíritu Santo. Es el que va a dar testimonio y, y fe de ti. ¿Quién tú eres? En verdad, quién tú eres, y que si tú eras un hijo de Dios, o tú eres un hijo de Dios, te falta preparación, te falta transformación o cambio en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, estamos en victoria.